Y seguimos con más el archivo de los medios, 20:48 de la noche en todo el país. Y hoy 10 de junio y se cumplen, ¿cuánto? 6 meses del gobierno de Javier Milei. Y para entender cómo está la opinión pública en cuanto a la percepción del gobierno de Milei, qué están pensando, qué piensa que va a venir a futuro, cómo lo ven al gobierno frente a todo este acontecimiento que estamos viviendo respecto de la ley bases que se aprueba, que no se aprueba, la inflación que está cayendo o se está desacelerando respecto a meses previos, pero todavía hay alguna inestabilidad económica, el tipo de cambio que medio que salta, no hay un plan, parece sólido hasta que se apruebe la ley base, según lo que dice el gobierno. Vamos a hablar con el director de la consultora Circuitos, Pablo Romá, que hizo un informe, un estudio cualitativo sobre el voto blando de Javier Milei. Pablo, ¿cómo estás? Te saluda aquí Esteban Ocampo del Archivo de los Medios. ¿Cómo andás? ¿Qué tal, Esteban? Buenas noches. Muy bien. Buenas noches y gracias por atendernos. Pablo, contanos, ¿cómo está el voto blando de Milei? Son 6 meses de gobierno que ha pasado de su asunción y parece que todavía está consolidado ese voto de confianza, ¿no? Sí, yo creo que lo que se observa es una tensión, digamos, ¿no? Una tensión que tiene que ver con, bueno, con el apoyo que logró encontrar Milei, digamos, ¿no? Sobre todo en la campaña y en la elección y que se mantiene durante este periodo de gobierno, pero bueno, que también va encontrando algunas manifestaciones de ciertas dudas, digamos, ¿no? Uh-huh. Ciertas dudas en términos de lo que significa el proyecto económico, porque mucha gente que lo votó también empieza a entender que el esfuerzo que se está haciendo es en vano, ¿no? Porque el costo del ajuste está cayendo sobre los jubilados, los sectores medios, sobre la caída de la actividad económica fundamentalmente. Empieza a haber despidos, cuestiones que marcan también una situación que me parece que mucha gente no esperaba, que esperaba que el ajuste caiga sobre la casta, sobre la política, ¿no? Y que este momento de sacrificio sea breve y que llegue ese momento de prosperidad, digamos, ¿no? Yo me acordaba que a principio de año, ¿no? Un chico en la calle lo entrevistaban y decían, no, las tarifas no van a aumentar hasta que no mejore la economía. Bueno, claro. Eso no... Habían prometido eso, ¿no? También. Por eso digo. Entonces, mucha gente también que confiaba, tenía expectativas, hoy empieza a mirar y a decir, bueno, el ajuste está cayendo sobre nosotros, no sobre la casta, y este esfuerzo es en vano, porque tampoco hay una perspectiva muy clara. El gobierno, bueno, me parece que a mí que plantea algunos números, algunos que entiendo que son correctos en términos de su propuesta, digamos, ¿no? La desaceleración de la inflación, pero a costa de una caída de la actividad enorme, ¿no? Un superávit primario a costa de las jubilaciones, una caída de la actividad muy grande. Entonces, bueno, hay ciertas tensiones que hacen a que también la desaceleración de la inflación es así, pero bueno, los precios siguen estando con una nominalidad muy alta, digamos, ¿no? Y hay esa tensión, está esa tensión. Cuando uno mira quiénes son los ganadores, y mayoritariamente la gente opina que son los grandes empresarios, no los pymes, no los comerciantes, sino los grandes. Y quiénes son los afectados del programa económico, y fundamentalmente los trabajadores, los sectores medios, los sectores más vulnerables, los jubilados. Se marca también una pauta del perfil de gestión, ¿no? Ahora, el gobierno... te hago una consulta, porque sí, vos tenés en el voto blando, tenés a la gente que es clase media alta o más acomodada, que tiene un respaldo, una espalda distinta que el clase media baja y clase más pobre, digamos, que también lo ha votado, incluso se ha informado que en las villas, incluso Milei ha ganado en algunas villas o barrios precarizados de la ciudad de Buenos Aires, por ejemplo. ¿Cómo pega más el ajuste al momento de defender el voto? Es decir, entiendo que al más pobre empieza a preguntarse si vale o no la pena continuar con el respaldo a Milei, y el más rico o el más acomodado tiene un aguante mayor, o
pasa de igual manera esta desconfianza en ambos sectores, en ambos segmentos. ¿Empieza a crecer la desconfianza también en el sector que más espalda tiene? Yo creo que donde más empieza a crecer la desconfianza es en los sectores medios, digamos, ¿no? En los sectores más altos puede ser que la desconfianza pase por otro lugar, digamos, ¿no? Que uno diga, bueno, hay sectores del empresariado que ya no confían tanto que este sea un proyecto viable. Bueno, puede ser una hipótesis, una línea de análisis. En los sectores más bajos, y bueno, ahí hay mayoritariamente conforman el núcleo duro, si vos querés, ¿no? Porque el núcleo duro también tiene un componente sobre todo en esto, ¿no? Que el Estado es un obstaculizador, ¿no? Que los sectores más bajos, pero que tienen esa concepción más meritocrática, ¿no? De decir, bueno, yo me esfuerzo, me levanto, voy a un laburo, me pagan poco, pero el de al lado, mi vecino, no trabaja, va al comedor y se trae los 2 tuppers para el mediodía y para la noche y tiene garantizada y no se esfuerza. Digo, ahí entra el discurso más duro de Milei también. Entonces, me parece que el voto moderado tiene sectores cruza todos los sectores sociales, pero mayoritariamente en los sectores medios, ¿no? Ahora, y en el caso de la oposición, ¿cómo está parada frente a esta tensión que empieza a vivir el gobierno respecto de la confianza, ¿no? Porque la confianza va a estar hasta que la cosa que se va a derrumbar como un castillo de naipes. Digo, ¿cómo está en este caso la oposición? Porque uno de los puntos fuertes del gobierno es que no hay una oposición fuerte. Sí, yo coincido. Me parece que mucho se habla de la crisis de representación o de representatividad, pero creo que hay también fundamentalmente una crisis de autoridad en la oposición, fundamentalmente en lo que uno llamaría el panperonismo, digamos, ¿no? Y eso es un problema. Cuando digo el panperonismo, digo desde el kirchnerismo al peronismo no kirchnerista. Me parece que ahí hay una situación que también hace a que el discurso de Milei llegue, digamos, ¿no? La idea de la casta, ¿no? De la profesionalización de la política, porque también la profesionalización de la política lo que ha hecho casi en estos años de democracia es bueno, agrandar la separación entre representados y representantes, ¿no? Y una distancia enorme. Y bueno, y en eso yo creo que el discurso de Milei entra. El problema que tiene el discurso de Milei es, bueno, es la aplicación del programa económico, que desde mi punto de vista es muy regresivo para los sectores mayoritarios de la sociedad, pero bueno, hay un sector de la sociedad que sufre, que hace el esfuerzo, que hace el sacrificio y aún también tiene esperanza, digamos, ¿no? Bueno, habrá que ver cuál es el punto, porque bueno, o puede ser que Milei recomponga y realmente llegue ese momento de prosperidad, de bonanza económica, o no. Es digamos, una especie me parece que todavía fe eso está religiosa, abierto, ¿no? Sí, yo creo que sí, creo que, pero no por la gente, digamos, me parece que Milei, el gobierno trabaja mucho en la idea de lo religioso, de hecho el sacrificio es un componente religioso, Milei da batallas cuasi religiosas, digamos, ¿no? Dice que es Moisés, dice que bueno, que está en una cruzada, ¿no? Bueno, cuestiones que apelan mucho a esta idea de bueno, del componente religioso y sobre todo me parece más evangelista, ¿no? De alguna manera, algo así como la pentecostalización de la política. Sí, usa metáforas o simbolismos de lo religioso y bueno, y con un componente en el judaísmo, digamos, ¿no? En la materia del judaísmo, pero toda la forma tiene que ver más con eso. Cuando uno miraba el show del Luna Park, ¿no? Esta idea, ¿no? Aparece el showman, aparece el Milei profesor, el Milei político, ¿no? Baja línea y canta, ¿no? Como toda esta lógica de construcción que no es propia de la política, digamos, ¿no? ¿Quién hubiese pensado? Vos ponés a otro dirigente político a hacer eso y sería algo medio ridículo, ¿no? Exactamente. Ahora ya no es ridículo lo que hace Milei, ahora es propio de él, digamos, y se lo admira por eso, desde
lugar Y que es lo votaron. genuino, digamos, Sí. ¿no? Uno podría decir, che, esto, bueno, podría catalogarlo de ridículo si uno quiere tener mala onda, digamos. Pero bueno, es genuino en eso, es genuino, y eso también es un valor que el votante moderado le reconoce, digamos, ¿no? Si bien es un poco, bueno, esto, la lógica del outsider, ¿no? Rompe con todo, rompe con lo establecido, y eso a un sector de la sociedad le llega. Bueno, pero por eso digo, eso está muy bien, y Milei puede decir que es Terminator, que es Moisés, puede autopercibirse como quiera. Eso no, para mí no es un problema. El problema tiene que ver con la gestión, con el día a día. Esto que Milei dice, bueno, yo vengo a destruir el Estado, y bueno, pero eso me parece que tampoco genera mucha confianza, y sobre todo en los sectores que él quiere atraer, que son los inversores, digamos, ¿no? Claro, sí. No hay ningún... Es un discurso un poco temeroso a veces, de tanto de destruir el Estado, que a veces si no hay Estado, ¿qué hay, no, detrás de eso, posterior a la destrucción del Estado? Ahora, Pablo, para ir cerrando, y de paso agradecerte por este tiempo que nos has brindado. A ver, dijimos que no hay oposición, que el gobierno está en esta cruzada religiosa con el discurso simbólico, la tolerancia que puede tener el electorado a la espera de resultados. ¿Cuánto dura? Porque obviamente el respaldo en algún momento tiene un tiempo de duración. Bueno, en los moderados hay una disparidad grande, digamos, ¿no? Algunos que están más esperanzados dicen 2 años, 4 años, algunos hasta 6 años, digamos, y otros dicen hasta que el bolsillo me aguante, digamos, ¿no? No hay mucho más, ¿no? Hasta que la situación económica no dé para más. Y eso, bueno, no es difícil saberlo, ¿no? Cuándo es ese momento. Yo creo que los procesos políticos no se pueden medir en tiempos cronológicos. Ahora sí, la gestión sí se puede medir en tiempos cronológicos. Bueno, esos 6 meses de gestión, la verdad que muestran a un gobierno con una incapacidad política muy grande. Uno podría decir, bueno, es parte de la decisión de que el Estado no se meta en nada, o al menos en el aspecto social del Estado, ¿no? Porque después hay un sector o un aspecto del Estado que trabaja mucho, digamos, ¿no? Que es el pro empresarial, si vos querés, ¿no? Porque Milei lo ha dicho, son los héroes, son los restauradores, los conquistadores, digo, ¿no? Toda esta lógica. Y ahí el Estado sí interviene, bueno, tiene un rol más activo. En cambio, en el rol social, bueno, ahí es donde hay, al menos desde mi punto de vista, menor presencia del Estado o mayor decisión de no intervenir. Bien. Pablo, gracias por este rato, ¿eh? No, gracias a ustedes. Un abrazo. Un abrazo. Pasaba Pablo Romá, director de la consultora Circuitos, hablando sobre el voto blando de Javier Milei.